Muy bien, mis hermanos, Miqueas capítulo 5. ¿Ya están ubicados? Muy bien, vamos a leer hasta el verso 5, pero hoy continuaremos con todo el capítulo y espero en el Señor que pueda terminar esta mañana. Dice la palabra: agrúpate ahora en tropas, hija de guerreros. Han puesto sitio contra nosotros. Con una vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Por tanto, él los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos volverán a los hijos de Israel. Él se afirmará y pastoreará su rebaño con el poder del Señor, con la majestad del Señor su Dios. Y permanecerán, porque en aquel tiempo Él será engrandecido hasta los confines de la tierra. Él será nuestra paz. Amén. Hasta ahí llegamos hace 8 días, ¿verdad? Muy bien. Déjenme le repaso algunas cositas de las que hemos visto hasta este momento. Dijimos que Miqueas es uno de los profetas menores, pues porque no tuvo tanta importancia. Porque escribió más poco, ¿cierto? No nos debemos confundir con aquello de profetas mayores y profetas menores. Todos están a la misma altura como profetas del Señor. Sí, ¿unos más importantes que otros? No. Lo que pasó fue que se llaman a unos profetas menores porque escribieron más poco, pero no es más. Miqueas fue contemporáneo de Amós y Isaías. Ok, la referencia que di con respecto a Amós es que muy posiblemente llegaron a tener contacto ellos dos, ¿cierto? La época en la que vive Miqueas es una época de prosperidad en Israel. Parece ser que él vivió durante los días agitados de Asiria contra Israel. Ya les digo que puede ser posible que Amós haya tenido contacto con Miqueas porque ellos vivían en realidad muy cerca, solo vivían a unos 32 kilómetros. La mayor parte del libro de Miqueas habla de las acusaciones y de las advertencias del juicio de Dios. Pero también hemos analizado durante estos 2 domingos anteriores que también hay un mensaje de esperanza. Y en el texto que nosotros acabamos de leer tenemos entonces una mención muy clara. Tenemos una profecía muy clara. Esta profecía fue dada 700 años antes de que se cumpliera. Dijimos que, o hemos visto más bien, que el texto inicia con una invasión. El pecado de Israel les traería juicio. Todos fueron hallados culpables. Todos fueron hallados como unos idólatras, injusticia social, ritualismo religioso. Esa era la condición que vivía el pueblo, aunque vivían en prosperidad. Pero también el profeta lleva unas palabras de esperanza en medio de esos tiempos difíciles. Y les va a prometer un Salvador. Y es lo que hemos venido hablando. De un pequeño lugar vendrá un Salvador. Un gran Señor, como lo hemos analizado. De un lugar humilde, llamado Belén. Muy interesante cómo se va desarrollando la profecía y tan precisa que es la profecía, ¿no? Todo eso lo analizamos. Aprovechando el texto, analizamos algunas cosas sobre la deidad de Cristo. Como esta gloriosa promesa fue cumplida en Cristo. La voz profética de Miqueas declara que aunque Jesús vino de Belén, Él no comenzó allí. Esto significa que desde el mismo principio Jesús estaba allí. Nunca hubo un tiempo en que Jesús no existió. Jesús no es un ser creado. Y dijimos que todo eso es doctrina medular en la iglesia. Un príncipe ha de venir de Belén.
vendrá de Dios, servirá a los propósitos del Padre, buscará su gloria y no la suya propia. Les leía una frase de Matthew Henry donde él dice: esta es quizás la profecía más importante en el Antiguo Testamento, porque se respeta el carácter personal del Mesías. Así que en este texto nosotros encontramos su plena deidad como su plena humanidad también. Él es Dios y hombre, ¿eso está claro? Volvemos, eso es doctrina medular en la iglesia. ¿Verdaderamente hombre? Amén. ¿Verdaderamente Dios? Amén. ¿Un niño que nace en Belén es Dios? Amén. ¿El niño que nace en un pesebre es su creador? Amén. Amén. Muy bien, así es. Bueno, vimos un texto que puede ser un poquito complicado, ¿cierto? Del verso 3, por tanto, Él los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que dará a luz. Algunos teólogos tienen muchas diferencias en cuanto a esto. Algunos piensan que es Judá, otros piensan que en Israel, y otros pensamos que tiene que ver con la iglesia y con todo lo anterior. Que hay un cumplimiento especial en la nación de Israel, un cumplimiento, digámoslo así, un poco más inmediato, un poco posterior con la venida del Mesías, pero también creemos que tiene que ver mucho con la iglesia. Y les dije que yo particularmente me identificaba de la forma como Spurgeon ha interpretado ese texto hablando de la iglesia. Dijimos, ¿cuál es la misión de la iglesia después que fue dada a luz? ¿Cuál es la misión de la iglesia? Lo leímos esta mañana. ¿Cuál es? El Evangelio. Llevar el Evangelio, buscar a aquellos que han de ser parte de la iglesia del Señor. Por eso, todos los esfuerzos que hacemos. Entonces, vemos a un gran rey que viene a buscar a su pueblo, pero también vimos a un buen pastor, ¿cierto? Verso 4, Él se afirmará y Él pastoreará. Vimos al gran pastor, vimos entonces cómo la iglesia es gobernada por Cristo. Él la da a luz, Él la va a pastorear, Él la va a afirmar. Jesús es el gran pastor de su iglesia. ¿Y cuál es el propósito de este grupo que fue dado a luz por el Señor? Que el nombre del Señor sea engrandecido. ¿Por qué nosotros hacemos la tarea de discipular? ¿Por qué hacemos la tarea de por aquí, por allí, por allí, que el evangelio corra? Para gloria del Señor, no es para gloria de nosotros, ¿cierto? A veces nos dijeron que el fin de la evangelización era que las almas fueran salvas. Pues no, el fin de la evangelización es que el nombre del Señor sea glorificado. Y esta mañana vamos a analizar algunas cosas de esas. ¿Cuál es el fin principal del hombre según el Santo Catecismo? Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Y vimos también que ese rey nos pastoreará, pero también será nuestra paz. Y hablamos que es una paz que va muchísimo más allá de la calma que nosotros podemos ver. Porque la verdadera paz que el hombre necesita es la que es de esa guerra que tiene en el corazón por causa de su pecado. Listo. Y bueno, como el tiempo se nos va, entonces rápidamente. Verso 5 es de la parte B. Verso 5, Él será nuestra paz. Cuando el asirio invada nuestra tierra y cuando huelle nuestros palacios, levantaremos con él 7 pastores y 8 príncipes del pueblo, y ellos pastorearán la tierra de Asiria con espada, la tierra de Nimrod en sus puertas. Él nos librará del asirio cuando invada nuestra tierra y huelle nuestro territorio. Quizás hay algunas palabras que cambian con respecto a la versión de la Reina Valera que seguramente ustedes tienen, pero no se preocupen. Noten, mis hermanos, lo interesante como el profeta va desde el tiempo futuro hasta el tiempo presente. Quedamos en que va a haber un tiempo futuro en el que esta promesa se va a cumplir. Va a haber una promesa
en un término un poco más inmediato para Judá. Un poco después vendrá el Mesías, que nace de una mujer. Pero aún queda algo para el futuro. En parte es el tiempo que nosotros estamos viviendo, pero llegará el día de la plenitud, donde nosotros podemos decir, el Señor es nuestra paz. Y eso está por cumplirse. Así que el texto ha venido de esa manera. Y mire cómo el profeta va al futuro y ahora vuelve al presente. Y en los próximos textos habla sobre el presente, lo que va a suceder en este momento, en el contexto de este momento. Noten que no se dejen confundir por algunas cosas que dice el texto. Noten que el texto ha nombrado al asirio y ha nombrado a Nimrod. Bueno, cuando habla del asirio y cuando habla de Nimrod, básicamente está hablando de Nimrod, es esa figura legendaria que nosotros encontramos allá en el Antiguo Oriente. Israel tuvo unos grandes enemigos y básicamente están siendo señalados aquí de esta manera, como el asirio y Nimrod, para decir que vendrá guerra contra Israel. Estos fueron enemigos poderosos de Israel, destruyeron Samaria y luego hicieron estragos en todas las poblaciones de Judá. Noten, hermano, algo interesante también en el texto, y es que el profeta habla de él mismo involucrándose en el texto. Note que él dice, por ejemplo, el verso 5 dice, él será nuestra. ¿Se da cuenta que él está ahí en ese asunto? Cuando el asirio invada, nuestra, está involucrado ahí. Cuando huelle, nuestros. ¿Sí lo notaron? El profeta está ahí involucrado. Muy bien, tiempos difíciles para el pueblo de Israel. Pero, por lo que nos dice el texto, dice que luego levantará hombres para conquistar, porque Él es el que los va a liberar. Cuidado con eso. Miren, mis hermanos, ya hemos visto cómo los profetas menores han utilizado expresiones simbólicas en algunas ocasiones para referirse a algunas cosas en especial. ¿Lo recuerdan? Por ejemplo, cuando el profeta habla de una canastilla de fruta. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan cuando habla de, no sé, una hoguera? El profeta está utilizando unos símbolos en su lenguaje. Estaba echando mano de un recurso literario. ¿Encuentran ustedes aquí un recurso literario? ¿No? Y cuando huelle nuestros lazos, levantaremos contra él 7 pastores y 8 príncipes del pueblo. Y algunos empiezan 7, 8 y empiezan, ¿no? Ya hemos hablado mucho de eso. Bueno, aquí tenemos una expresión, 7 y 8. Pues mis hermanos, de una vez para que vayamos aclarando la mente, no es para que entremos en matemáticas, ¿de acuerdo? No. Ni en la numerología bíblica, como a algunos les encanta, ¿no? El 7 significa no sé qué, el 8 significa no sé qué. Parece que a veces le damos a los hermanos, vea, hoy pueden hacer el chance con el 7 y el 8, miren ahí cómo lo hacen. No, tampoco. La expresión 7, 8 es una expresión numérica. Es una progresión numérica. Es un recurso literario del profeta que indica un número considerable. Un número pequeño, un pequeño grupo derrotará una gran nación. 7 y 8 es más bien un modismo que indica un número pleno pero suficiente. 7 y 8 están dentro de la expresión que nosotros leemos aquí. Y note cómo debemos interpretar ello, para interpretar de acuerdo al texto. 7 y 8, ¿cómo deben ser interpretados? ¿Cómo inicia el verso 5? Dice, Él será nuestra paz. Y al final del verso 6, en la parte B,
Dice, Él nos librará del asirio cuando invada nuestra tierra y huelle nuestro territorio. ¿Quién es Él? Cristo. Cristo. ¿Sí? No es bueno que nos acerquemos al texto diciendo, 7, es que el Señor va a mandar 7 hombres y empezar a especular. Y 8 hombres y empezar a especular. No, el texto debe ser interpretado de esa manera. Porque quien va a traer la libertad plena, ¿quién va a ser? ¿O la espera el hombre del mismo hombre? No podemos esperar la liberación del mismo hombre. El texto sí dice, levantaremos contra él 7 hombres y 8 príncipes del pueblo. Ellos pastorearán la tierra de Asiria con espada, la tierra de Nimrod en sus manos. Él, si lo notaron, Él nos librará de la Asiria. Aunque habla de 7 y 8, el texto está comprendido dentro de la expresión Él, para hablar de la suficiencia, del poder, del que verdaderamente va a librar. ¿Quién es? Cristo. Lo que nos dice esa expresión 7 y 8 es que será una expresión, una liberación total. Dios ha provisto, mis hermanos, adecuadamente. Dios va a ser el que va a cuidar de los suyos. ¿Me dio a entender? Una cosa, hermanos, es ir a una guerra con la seguridad que vamos a ganar. Y otra cosa es ir con la zozobra y de pronto ganaremos. Pero esa no ha sido la promesa. ¿Se dan cuenta ustedes que a veces los creyentes andamos en este mundo como unos cristianos derrotados? Suena un poquito carismática la cosa, ¿no? Pero no hay por qué tenerle temor a esas expresiones. Ha sido prometida una poderosa y gran liberación para su remanente, para su iglesia. ¿Sí o no? ¿De dónde vendrá? ¿La esperamos del mismo hombre? ¿Esperan su liberación ustedes de dónde? Solo de alguien, de un poderoso Cristo y Señor. ¿De acuerdo? Note cómo el texto 4 dice, aunque ya lo estudiamos, dice, Él se afirmará y pastoreará su rebaño. ¿Lo notaron? Con el poder del Señor, con la majestad del Señor su Dios, y permanecerán, porque en aquel tiempo Él será engrandecido hasta los confines de la tierra. Eso es a lo que se está refiriendo el texto. La grandeza del Señor de Belén se convierte, mis hermanos, en la morada de su pueblo. La grandeza del niño allá del pesebre es la grandeza de nosotros. Nosotros, su pueblo, su remanente, permanece. ¿Por qué? ¿Debido a qué? El texto lo ha dicho, a su grandeza. ¿Claro? Los versos que van a continuar, hermano, nos van a hablar de una guerra. Y nos van a hablar de la guerra que van a enfrentar contra Asiria, contra los asirios. Pero a Israel se le ha dicho, tranquilo, usted va a prevalecer. Y esas dos cosas hay que mantenerlas en tensión. Porque el juicio del Señor vendrá. ¿Por qué vendrá? El Señor ya se lo ha dicho a través de los profetas, ¿sí? A veces nosotros pensamos en la liberación del Señor como que el Señor va a pasar delante de nosotros barriéndonos todo. No es así. Va a venir el juicio. Pero el Señor ha prometido que ellos van a prevalecer, mis hermanos. Así que Miqueas está mezclando dos épocas. Una cercana y otra que está más distante en la profecía. La amenaza del asirio contra Israel vendría. Y va a venir en poco tiempo. Y van a arrasar con toda la tierra. Pero nuevamente Dios va a cuidar de ellos. ¿Listo?
Esta es una de las profecías, hermano, más importantes que nosotros en realidad encontramos en el libro de Miqueas. Aunque, escúcheme bien lo que le va a decir, aunque el pueblo de Dios sea humillado por sus enemigos, porque el pueblo del Señor sufre, porque el pueblo del Señor es humillado, porque el pueblo del Señor se enfrenta a un mundo cruel que no tiene temor del Señor. De Belén surgirá el gobernante que apacentará al pueblo y traerá la paz, porque Él mismo es la paz. ¿Lo notaron? Verso 5. Él será nuestra paz. Pero noten, hermano, mientras leemos el texto, cómo hay como un cambio en el tono del profeta. Y esto es para nuestro beneficio. Miremos el texto. Noten el verso 7. Miren cómo va cambiando el tono del profeta. Verso 7. Entonces el remanente de Jacob en medio de muchos pueblos será como rocío que viene del Señor, como lluvia sobre la tierra que no espera al hombre, ni aguardará a los hijos de los hombres. El rocío que viene de la mañana. Ese rocío que viene de la mañana es en medio del desierto un gran alivio, ¿no? Debemos tener presente que todos los que están en Cristo son el nuevo Israel. ¿Eso está claro? Porque ya les voy a decir algo. El verdadero Israel, el remanente del Señor, nosotros seremos como ese rocío que viene de la mañana. El pueblo de Dios, hermanos, será bendición para los pueblos. ¿Por qué? No se deje confundir. Pues voy a decirles que esto es una cosa medio carismática la cosa, pero no lo es. Algunos pastores dicen, donde tú vayas serás bendición. Al lugar que tú llegues serás bendición. La tierra que tú pisares será bendición. Y por tanto los que están alrededor, tu alrededor serán bendición. Pues no. Eso no está diciendo el texto. ¿Por qué nosotros seremos bendición? ¿Por qué? Exactamente. Por el evangelio en nuestra boca. Por eso es que seremos bendición. ¿De acuerdo? Porque el evangelio en nuestra boca es bálsamo para el hombre. ¿Para cuál hombre? ¿Para cuál hombre? Es bálsamo para cuál hombre. ¿Para quién? Para el pecador. El evangelio son buenas noticias para quién. Como dicen los muchachos, no, para el que está en la mala. Para ese es buenas noticias el evangelio. ¿Ya? Vayamos a 2 de Corintios, mis hermanos. Porque aquí vamos a tener que hablar una cosa que nos va a llevar hasta la 1. Lo que les voy a decir esta mañana puede sonar incómodo. Va a sonar difícil. Se las canto. ¿Cómo ve que dijo esta mañana? ¿No les gusta? Pues 2 de Corintios, capítulo 2, verso 14. Voy a leerlo. Regálame la 60 aquí. Y yo voy a leer las Américas. Porque me gusta un poquito más las 60 en ese texto. Dice, voy a leerlo en las Américas. Dice, pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo. Y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Y todos decimos, amén. Pero el texto sigue. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan. ¿Cómo? O sea, que entre los que se pierden también hay fragancia de buen aroma al Señor.
Pues entonces su merced tiene que leer el texto otra vez. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Cuando estamos entre algunos que rechazan el Evangelio, ¿somos olor fragante a Dios? Bueno, entonces sí vamos a tener que hablar alto. Verso 16. Para unos olor de muerte para muerte. Y para otros olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es capacitado? Déjame verlas. Tráemelo desde el 14, por favor. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. 15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Síguelo. A esto ciertamente olor de muerte para muerte. Hay olor grato en aquellos de muerte hacia el Señor. Sí. Y aquellos olor de vida y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Así que mi hermano, permítame interpretar el texto de Miqueas con este texto de Corintios. Nosotros como iglesia, si vivimos y si proclamamos el Evangelio de Cristo, somos para algunos olor de vida para vida, como ese rocío que cae en la mañana en medio del desierto. Cuando yo proclamo el Evangelio, es olor para Dios de vida para vida. Amén. Amén. Los noto ahí como indecisos esta mañana. Vuelvo a repetir. En estos versículos el enfoque es el remanente de Jacob. El remanente de Israel, los suyos. Dios quiere usarnos para su gloria y utiliza dos símbolos para comunicarnos. Ahorita vamos a ver el otro. Por el momento está hablando del rocío, pero ahorita va a hablar del león. O sea, nosotros podemos ser, Dieguito, o rocío o león. Eso lo dice la Biblia. Donde quiera que estemos, o somos rocío o somos león. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros somos embajadores de su reino. Y Dios, por amor a su nombre, por su honra, sí, tendrá misericordia de las naciones. Él será descanso, Él será frescura para las naciones. Dios los protegerá, Dios los bendecirá por el Evangelio puesto en nuestra boca. Vaya usted donde vaya, el Evangelio será rocío para muchos. ¿Y ustedes dicen? Amén. ¿Les gusta hacer rocío? Bueno, volvamos a Miqueas. Ya le explico, hermana, tranquila, ya le vamos a ver. Verso 8. Y será el remanente de Jacob. Nuevamente, está hablando de los mismos, ¿o no? ¿Sí o no? Hermanos, ayúdenle al predicador. ¿Está hablando de los mismos o no? De los mismos del rocío, porque está hablando del mismo remanente. Y será el remanente de Jacob entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como león entre las fieras de la selva, como leoncillo entre los rebaños de ovejas, que si pasara, huella y desgarra, y no hay quien, se alzará tu mano contra tus adversarios, y todos tus enemigos serán exterminados. Sí. El remanente de Jacob será como el rocío de Jehová. Cuando Dios liberación, no será una pequeña liberación, será una gran liberación. Se esparcirá tan amplio como el rocío fresco de la mañana, como las lluvias sobre la tierra. Pero a la misma vez, hermano, el texto está diciendo que para otros somos como el león. Somos como el león entre las fieras de la selva. ¿Sí o no, hermana? Mire que el texto dice.
y será el remanente de Jacob entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como león entre las fieras de la selva. Ese evangelio, hermano, que nosotros proclamamos, para algunos será olor de vida para vida, pero no pase derecho sobre el texto, porque para otros seremos olor de muerte para muerte, y el Señor será glorificado, hermano. Y eso es difícil, sí, mis hermanos. Y a algunos que les veo esos ojitos de incredulidad, sí, es difícil. Pero ese es el evangelio. Para algunos seremos olor de vida para vida por el evangelio, y para otros seremos olor de muerte para muerte. El olor fragante viene entonces, mis hermanos. El olor fragante viene de vida o viene de muerte, porque el Señor es glorificado. A los que no creen en Cristo, ¿qué les espera? Muerte. Ahora la pregunta es, ¿el Señor es glorificado en ello? Pues si usted no ve la gloria del Señor manifestada en los que se pierden, tenemos que charlar. El Señor no es injusto. ¿A quién le debe el Señor misericordia? Así que cuando el Señor hace una exposición de su juicio y de su ira, el Señor es glorificado. ¿En los que se pierden? Sí, en los que se pierden también. Eso es lo que dice el texto. Eso debería animarnos a nosotros, hermano, a proclamar el evangelio. Y eso es lo que el texto nos está mostrando aquí. Los hijos de Dios, donde quiera que estén, serán para algunos muerte, y para otros serán vida. No por nosotros, ¿está claro? Por el evangelio que está en nuestra boca. Somos objeto de la gracia de Dios, que trae bendición para algunos también. Sí, a muchos, sí. Pero también a otros. Nuestro evangelio será maldición para ellos, porque se perderán. Difícil, ¿no? Déjenme, yo les leo una cita de Mark Dever, hablando de la iglesia. Mark Dever dice: la iglesia es la exhibición de la gloria de Dios en el mundo. ¿Se lo leo otra vez? La iglesia es la exhibición de la gloria de Dios en el mundo. Es una gran responsabilidad, hermano, puesta sobre nosotros. Pase lo que pase, a Dios le da deleite en la proclamación del evangelio. Eso debería traer gloria. Eso debería traer ánimo a nuestras vidas. Vamos, hermano, a hablar del evangelio. El que lo rechace. Usted a veces ha hablado y hablado y hablado del evangelio y le gustaría tener una inyección de evangelio para convencer a esa persona, ¿o no? ¿Sí? Pero alguna vez usted ha hablado y hablado y hablado y usted nota una resistencia definitivamente al Señor. Y usted dice: pero estoy perdiendo mi tiempo con esta persona. Bueno, si usted ha dicho eso, que esta mañana eso se le caiga. Porque cuando usted sale y predica, y es posible que lo maten por ese evangelio, el Señor, amén, dice el hermano José, el Señor es glorificado, hermano. El Señor es glorificado. Sí, lo va a decir. Por eso algunos están con nosotros y otros no. La iglesia, hermano, no está para andar con meloserías, para que nos llenen de aceite y de... No. Como el cachorro de león entre la manada de las ovejas, cuando Dios liberación, no será una liberación débil. Fortalecerá a Israel para que ésta triunfe sobre sus enemigos como un león que está en contra de las ovejas. Seguramente nosotros no queremos que otros mueran. Por eso la súplica a Dios para que salve. Por eso los grandes esfuerzos que todos nosotros debemos estar haciendo, hermano, porque el evangelio corra.
Porque lo que viene ahora en los siguientes versos, mis hermanos, es el resultado de esa muerte para muerte. El resto de los textos, hermano, va a estar apuntando hacia ese aspecto de muerte. Y vemos el castigo de Dios sobre los desobedientes. Escuche bien lo que le va a decir. El hombre va a ser condenado, ¿por qué razón? ¿Por pecar? Sí, Señor. Por la luz que rechazaron, porque eso es lo que dice Juan. Y esta es la condenación. ¿Cuál? Que la luz vino. Ah, bueno. ¿Está claro o no está claro? El hombre va a ser condenado por la luz que rechazó. Cuando usted va y comparte el evangelio, para algunos será dolor de vida, para vida. Y al Espíritu de mi Señor viene y dice: nazca Diego, y Diego nace, y hay una gloria del Señor expresada en todo ello, el mismo poder de la creación. Nazca José, y José nace, y hay una expresión de su gloria en el Señor salvando. Pero cuando el hombre rechaza el evangelio que le predicamos, y el día del juicio, cuando la gloria del Señor sea manifiesta en su ira y en su juicio, el Señor seguirá siendo glorioso. Su amor, es que ese día se le va a acabar su amor. No. Es que llegará el día en que el Señor se le va a acabar la paciencia, y ese día va a amanecer como enojado y va a acabar con todo. No. Estamos hablando de nuestro Señor soberano, infinito, eterno, perfecto. ¿Y sus atributos están en Él? Completos, tranquilos, no se mueve. El día que el Señor haga una exposición de todo su juicio y aquellos que lo rechazaron sea condenado, su amor sigue siendo perfecto y sigue estando intacto. Su paciencia sigue completa, no se mueve. Su amor, su paciencia, su benignidad, su bondad sigue ahí, mi hermano. Así que hemos visto que hasta aquí que Asiria va a venir contra Jerusalén, la va a saquear. Y Dios demanda de Israel que pongan su fe en uno que los va a rescatar en el futuro. ¿En quién? En Cristo. Ese que nos va a rescatar va a venir de un lugar pequeñito. Ese gran Salvador vendrá de un lugar insignificante. ¿De dónde? De Belén. Mis hermanos, Él dio a luz a su iglesia, como ya lo vimos. Él la va a afirmar, ¿sí o no? Él la va a pastorear, ¿sí o no? Y lo hará con el poder del Señor. Él será nuestra paz, para que nosotros podamos vivir, proclamar el Evangelio de Cristo. Y sí, mis hermanos, para algunos seremos olor de vida para vida, y para otros el Evangelio puesto en nuestra boca será olor de muerte para muerte. Y Dios seguramente castigará a los desobedientes. Y se va el tiempo. Verso 10 y verso 11. Y sucederá en aquel día, declara el Señor, que exterminaré tus caballos de en medio de ti, destruiré tus carros, también exterminaré las ciudades de tu tierra y derribaré tus fortalezas. Las voy a quitar por completo, dice el Señor. Ahí hay unos verbos como esto, como eliminar, matar. Utiliza 4 veces esa palabra en los textos. Dios mismo va a exterminar ciertas cosas a ciertos pueblos que desobedecen al Señor. Es decir, el que rechaza el mensaje va a ser víctima de lo que Dios va a hacer en estos tiempos. Y esto es un preámbulo, hermano, de algo mayor. Esto es algo pequeño, de algo más grande. Es peor de lo que nosotros podemos imaginar en estos textos. Y es que cada uno de los que han creído en Cristo cada uno de aquellos que no han creído en Cristo tienen por encima de ellos la ira del Señor, la furia de Dios.
Y esto es simplemente para que veamos el desastre en la vida de aquellos que rechazan el Evangelio. Yo espero, mi hermano, que nosotros ya no seamos como Cupido. La única flechita que nosotros tenemos para hablar del Evangelio es el amor. Amor, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama y Dios te ama. Pues no, estamos mintiendo. La ira del Señor está sobre aquellos que lo rechazan. Ok, sí, está bien. De cierta manera, el Señor ama a todo el mundo. Salvíficamente, no. El Señor hace salir su sol, envía la lluvia, mantiene, da vida, da aliento, da fuerzas. Vaya, trabajen, esfuércense, hagan. Y el hombre toma todo el bien que el Señor le ha dado para irse en contra de su Señor. Va a ser juzgado por ello. La ira del Señor está sobre aquel que lo rechaza. Si quieren podemos hablar después del asunto. Sí. Dieguito, nos toca sacar no solo esa flechita del amor. Dios te ama mucho y tiene un plan especial para tu vida. Bueno, ya saben ustedes cuál es el plan especial del Señor para su vida si usted lo rechaza. ¿Cuál? ¿Y si es especial del Señor? Si es especial del Señor, porque allí en aquel lugar donde ustedes están pensando, también es soberano el Señor. Dios castigará por dos razones, hermano: remedial o penal. Y la que nosotros encontramos aquí no es remedial. Ya vimos nosotros en el verso 1 que Dios da la vara para corregir. Este no es para corregir, este es para eliminar, para matar, para destruir, para arrancar. La pregunta es: ¿qué va a destruir, a derribar, a eliminar? El texto lo dice. También exterminaré declara el Señor que exterminaré tus caballos del medio de ti, destruiré tus carros, exterminaré las ciudades de tu tierra, derribaré tus fortalezas. Su fuerza militar, sus caballos, sus carros, todo aquello en lo que ellos habían puesto sus fuerzas, el Señor los va a destruir. Los profetas siempre criticaron el uso de caballos y de carros de guerra porque eran un signo de inseguridad y de falta de confianza en el poder de Dios. Como Dios no nos puede liberar, nosotros vamos a fortalecer nuestro ejército. Como Dios no nos puede liberar, entonces vamos a llenarnos de muchos caballos de guerra. Como Dios no nos puede liberar, entonces nosotros vamos a hacer por nosotros, a protestar. Como Dios no nos puede liberar, no digo, no me metan en ese problema, no. Como Dios no nos puede liberar, vamos a hacer grandes fortalezas para que nuestra ciudad no sea invadida, porque el Señor no puede liberarnos. Y el Señor les dice: venga, en todo eso en lo que ustedes han confiado, va a ser derribado, para que entiendan algo. En todo lo que ustedes confiaban va a ser destruido. Miqueas nos ha dado esperanza, hermano. Ha hablado del rey pastor que traerá paz. Pero ¿sí notaron que el tono cambia? Hermano, ¿podrá el hombre contra la ira de Dios? Somos tan arrogantes, Diego. No solamente su seguridad, sus ciudades, también Dios les va a quitar la falsa religión en la que ellos han creído. Y usa varias formas. Mire, hermano, 12 y 13, que se fue el tiempo. Exterminaré las hechicerías de tu mano y no tendrás más adivinos. Exterminaré tus imágenes talladas y tus pilares sagrados de en medio de ti, y ya no te postrarás más ante la obra de tus manos. Ellos están creyendo en los ídolos, hermano. ¿Pueden creerlo? El Señor se les había manifestado y ellos deciden dejar a Dios de un lado y poner su fe y poner su confianza en las imágenes, en los ídolos. Ellos están creyendo en su fuerza material, diciendo que si yo tengo esto, esto me salvará a mí. Han puesto la esperanza en ellos, han puesto la esperanza en sus ídolos. ¿Le parece necio eso? ¡Qué pueblo, ¿no? Es terrible eso. ¿No estamos igual?
Han pasado 2700 años después de estas palabras del profeta. Y el hombre sigue siendo el mismo. Nosotros desde lejos miramos y esos israelitas terribles, esas desobediencias, ¿no? Menos mal yo no soy así. Menos mal yo no confío en mis fuerzas como esos israelitas. No. Mi hermano, quiero comunicarle esto, pero no quiero que usted piense de mí como, ay, ese Edgar, uy, qué fe tan profunda, ¿no? Qué fe tan fuerte la que tiene Edgar. No. No, es que yo estoy ahí metido con ustedes en esta exhortación, mis hermanos. Viene el Señor y mueve. El Señor dice, venga a ver, Sara. Vamos a tocarle a su amor José de su vida. Tin, viene el Señor y permite que venga la enfermedad a José. Y la hermana empieza, ¿y ahora quién nos va a dar? ¿Y ahora quién va a proveer? Ahora, solamente doy un ejemplo, hermana, pero no la estoy golpeando, ¿cierto? Porque sí quiero golpearla. Pero yo estoy en las mismas, mi hermano. Viene el Señor y nos mueve el piso. ¿En qué tiene su confianza? ¿De verdad usted cree que el trabajo es? Viene el Señor, nos mueve la economía. Viene el Señor y nos mueve la salud. Viene el Señor y nos mueve nuestra familia. Viene el Señor y toca a su hijo. Viene el Señor y permite que tu esposo sea tocado, que tu esposa sea tocada. Y viene y a nosotros se nos mueve un poquito el piso y de una vez. Ya sabemos de qué estamos hechos. Todos nosotros, vuelvo a decir, mis hermanos, no quiero que ustedes se vayan pensando, uy, ese Edgar debe tener una fe, pero... No, yo me identifico más bien mucho con Samuel Pérez Millos, dice, mi fe es como un pábilo que humea. No es una gran llama que arrasa. Mi fe es como una caña rota en la que no puedo sostenerme. Ahí estoy yo, mis hermanos. No creo que se van a llevar esta mañana una imagen como de... No, es que esta exhortación sé que es para mi Italia. La confianza que el pueblo tiene en todo ello, el Señor dice, venga, va a ser tocada. Israel no encontrará refugio. El Señor les dice, arrepiéntanse. Mire hermano, ¿dónde he llegado? Verso 14. Es que uno lee los textos y uno dice, uy, me voy a quitar las gafas para poder explicar eso. Dice, arrancaré tus aceras de en medio de ti y destruiré tus ciudades. ¿A dónde han llegado estos? ¿Ah? Árboles sagrados. Uy, qué pueblo tan terrible, ¿cierto? Imágenes de acera. Esa acera era una diosa cananea de la fertilidad. ¿A dónde los ha llevado su idolatría? Han olvidado a su Dios, al Dios de sus padres. Corrieron tras sus ídolos, depositaron en ellos sus confianzas. ¿Le parece necio? Dígale al que esté a su lado, necio. Uno que me diga a mí necio. Ay, sí dijeron duro, ¿no? Usted dijo, digas, pero dije uno, no todos a una sola voz. Sí, mis hermanos. Todos nosotros hemos sido tan necios como este pueblo. Nosotros no miramos al pueblo desde lejos y decimos, sí, qué perversos esos terribles. Es que nosotros estamos ahí, hermanos. Es que nosotros hemos sido igual, Dieguito. ¿Ha encontrado eso en usted? Porque cuando he revisado mi vida he encontrado lo mismo, mi hermano. Y viene mi Señor y de acuerdo con todo esto, hermano, hay una respuesta que Dios demanda del hombre. Y permítame hacer las aplicaciones finales. ¿Cómo debemos nosotros responder? ¿Cómo debemos responder? Permítame hablar con los creyentes esta mañana. Nuestra esperanza debe estar en el Mesías. Sí, somos un pueblo pequeño, pero debemos vernos a nosotros como el Israel de Dios, como el remanente del Señor.
como aquellos que tenemos el gran y poderoso privilegio de compartir el Evangelio, hermano. Vamos a animarnos, vamos a compartir el Evangelio. Para algunos seremos olor de vida, para vida. Para otros seremos olor de muerte, para muerte. Y el Señor será glorificado. Con misericordia, hermana Sara, por favor. Señora. Pues yo estoy viendo la diferencia que había antiguamente con el pueblo de Israel, que ellos no tenían el Espíritu Santo en su corazón, y nosotros sí lo tenemos ahora. Entonces, yo digo que hay mucha diferencia ahí. ¿En dónde ve su merced la diferencia? Que ellos hacían todo eso, porque es que para orar estafas y todo eso. Ah, ok. No, ¿Entienden? se perdió con la idea. Porque su idea me va a servir para una aplicación que ya la voy a hacer aquí. Pero mire, hermana, el pueblo no será inocente. Tenían el mandamiento, tenían la ley, sabían lo que estaban haciendo. Pero eran pecadores. Y igual que usted, igual que yo, Pero ahora hermana. nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda, o sea. Ah, eso es diferente, pero seguimos estando en la misma posición. Pero ellos no van a salir ilesos. ¿Son responsables? Pues sí, son- Y aunque creo que su merced está haciendo la diferencia, una diferencia correcta, no podemos decir de aquellos que no tenían la ayuda del Espíritu del Señor también. Ok, no estaba en la función como la vemos hoy en el creyente, es cierto, pero no estaban desprovistos de la ayuda del Señor para acercarse a Él. ¿Por qué un simple profeta? Ya hablamos de la vida de los profetas. ¿Por qué un simple profeta sí es capaz de acercarse al Señor? ¿Qué tenía de espectacular ese hombre? Nada. ¿Tenía el mandamiento? ¿Lo conocía? ¿El pueblo de Israel tenía el conocimiento? ¿Tenía la instrucción del Señor? ¿Sí me va a entender, mi hermana? Es cierto su pensamiento. Es cierto lo que su merced está diciendo. Pero no va a salir, no podemos librar al pueblo de Israel. Y no porque nosotros lo estemos acusando, es que es el mismo Señor el que lo está acusando. ¿Sí me va a entender? Ya le hago una aplicación a ver si le puede servir eso. Ninguno ha venido a Cristo porque Él quiere. Todos nosotros hemos venido en tinieblas. Miren, mis hermanos, al igual que Israel, aquel que no tiene a Cristo en su corazón, tiene ídolos en su corazón. Y llámelo como quiera. Trabajo, esposo, esposa, hijos, posición, dinero. Póngale el nombre que quiera. Y la ira del Señor está sobre ellos. Verso 15, hermana Sara. Porque no podemos dejarlo ahí nomás. Y con ira y furor tomaré venganza de las naciones que no obedecieron. ¿Lo vio, hermana? O sea que el Señor está demandando de todos ¿qué? Obediencia. Sí, mi hermana, estamos de acuerdo en que el Espíritu Santo no está obrando de la misma manera como está hoy en nosotros, pero ellos son llamados a obedecer también. ¿Y estaban capacitados? Sí. Es que aquí nuestra charla se nos puede ir más larga. Pero ellos sí estaban capacitados por el Señor para obedecer, hermana Sara. No es la misma que nosotros estamos hoy, pero sí tenían la capacidad del Señor. O sea, no el mismo obrar del Espíritu del Señor, pero sí lo tenían. Porque Dios no solamente buscará la pureza de Israel, las naciones también que necesitan caminar delante de Él. Así que, para tomar un poco las palabras de la hermana Sara, nosotros deberíamos ver el ejemplo del pueblo y no caer en la necesidad que cayeron los israelitas. No caer. No, es que ya no puedo decirlo de otra manera. Es la misma necesidad de ellos. Si no hacemos caso al consejo del Señor, traerá dolor, mis hermanos. Algunas personas preguntan, pero yo qué he hecho para merecerme esto. Pero yo qué hice
para estar en esta situación? Bueno, aquí vemos una razón. Hemos pecado. Pero yo, ¿qué he hecho para merecerme esto? Se lo merece. Agradezca que el Señor hoy le está dando vida para escuchar el Evangelio y pueda venir a Él en arrepentimiento y fe. Dijo Jonathan Edwards, el hombre sin el Señor está caminando sobre una telita. En cualquier momento usted da un paso y ¡puf!, a la condenación. ¿Por qué no ha caído y no ha dado ese paso mortal? Gracia del Señor. Sí, Señor. Así que nosotros, la hermana Sara nos complica más el pensamiento. Porque significa que nosotros hoy lo que Dios demandó de Israel es la misma demanda que el Señor hace hoy de nosotros. Pero sí viene mi Señor en nuestra ayuda. Necio, necio aquel que escuchando el consejo del Señor decide correr tras su propio consejo. Hermano, estamos frente al mandamiento de Dios. Hemos estudiado un capítulo que nos anticipa al Mesías, su venida, para dar esperanza, para rescatarnos. Estamos frente al poder y la promesa de un Dios que quiere hacernos un remanente. Sí, los invita a todos, sí. Pero estamos también frente a un Dios justo que no pasará por alto al impío. Voy a retomar las palabras del hermano José. Hermano, el hombre será condenado por la luz que rechazó, no por los pecados cometidos, por haber rechazado al Señor. Y esta es la condenación, que la luz. ¿Y qué hicieron los hombres? Sí, mis hermanos, si algo tenemos por qué darle gloria hoy al Señor, es esa mi hermana Sara. Que lo que el pueblo de Israel no pudo cumplir en sus fuerzas, hoy nosotros, por la ayuda y por la capacitación del Espíritu del Señor, sí podemos cumplirlo. ¿Se da cuenta lo perverso y lo terrible de rechazar el Evangelio? Es que aquel que rechaza el Evangelio no está en un problema sencillo. Así termina Miqueas capítulo 5. Quiere el Señor que nuestros corazones esta mañana sean movidos por su Espíritu. Y quiere el Señor que nosotros no veamos a Israel desde lejos diciendo, uy, qué terribles, que nosotros estamos ahí. Oremos. Señor, gracias por tu palabra esta mañana y gracias por todo lo que nos has permitido desarrollar hoy como iglesia. Gracias por mis hermanos que se esfuerzan, Señor. Gracias por tu palabra esta mañana. Nos anima, Señor. Y aunque a veces nos encontramos a ver verdades fuertes, dolorosas, Señor, las comunicamos porque están en la Escritura, están en la palabra. La autoridad no viene de nosotros, sino que viene porque está en ti mismo. Ayúdanos, Señor. Entendemos hoy las demandas que tú haces de nosotros. Y entendemos, como decía mi hermana Sara, que nosotros somos incapaces totalmente. Así que acudimos hoy a la gracia, a la poderosa gracia de tu Espíritu, para que venga. Para que nos ayude a vivir. Para que nos ayude a caminar este camino, que para nosotros vivirlo en nuestras fuerzas es definitivamente imposible. Gracias por haber enviado a Jesucristo tu Hijo. Gracias por haber enviado un glorioso Rey Salvador que nos pastoreará y que hoy podemos decir es nuestra paz. Gracias porque nosotros hoy podemos decir como el apóstol Pablo, no hay condenación para nosotros porque estamos en Cristo Jesús. Qué poderoso Salvador tenemos. Qué poderosa gracia nos ha alcanzado. Gracias, Señor. Nosotros no éramos diferentes al pueblo de Israel, rebeldes, adorando nuestros propios ídolos. Y aunque hoy no los tenemos en un árbol, Señor, tenemos ídolos todavía en nuestro corazón.
y tú viniste, nos diste luz. Ayúdanos, Padre, porque hoy todavía seguimos siendo proclives a adorar lo que el mundo adora. Ayúdanos a trabajar con esos ídolos de nuestro corazón. Perdónanos porque nos hemos rebelado, perdónanos porque nos hemos vuelto contra ti. Señor, que tu palabra traiga esta mañana vida en medio de tu iglesia, te lo pedimos.